Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a recapitular lo que vimos en la clase pasada. Bueno, y para los que no lo pudieron ver, para que puedan observar de qué se trataba, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. En esta clase vamos a ver clases, métodos y funciones. Puse aquí una pequeña descripción y este aplica únicamente para los métodos y las funciones. Yo dije que eran fragmentos de código repetitivos o bloques de código repetitivos. Bueno, pero esto no se cumple el hecho de que sean 100% repetitivos, debido a que lo que van a hacer también dependerá de ciertos parámetros que podamos ingresarle al método. Bueno, vamos a ver, recordando un poco que era un bloque de código. Por aquí tenía este código, por ejemplo este while. Este while ya sabemos que ejecutaría, ya lo entendemos según las clases pasadas. Pero ¿qué pasa si yo quisiera repetir ese while? Lo que yo tendría que hacer es venir y reescribir el while, suponiendo que yo lo quiero repetir 4 veces, lo voy a escribir 4 veces. Esto provoca que el código en cierta forma sea un poco ineficiente y que sea menos legible para la persona que lo lee. Esto lo podríamos simplificar reutilizando el código, reutilizando la manera de usar el código sin escribirlo 4 veces. Vamos a ver a qué me refiero exactamente. Si se dan cuenta, este código que ven por acá es un método. Cuando tengo este método y meto cierta porción de código dentro, con el simple hecho de llamar al método, yo voy a automáticamente ejecutar el fragmento de código que tiene dentro. Por ejemplo, si yo llamo al método escribiendo método, método y método, entonces yo estaría llamando 4 veces a esta porción de código, que es un equivalente a lo que hicimos anteriormente de escribir 4 veces el while. Entonces vamos a reutilizar el código que tenemos por acá, pero como les comentaba, esto tiene ciertas variantes, porque aquí en este while se repetiría 4 veces lo mismo, pero todo cambia cuando vengo yo y juego con unas cosas que se llaman parámetros. Los parámetros no son más que cosas, variables que nosotros le vamos a pasar al método para que ejecute ciertas cosas. Por ejemplo, yo podría en ese autocódigo imprimir, que ese método lo que haga sea imprimir algo, y voy a recibir un arreglo de chars que se llame mensaje. Entonces voy a imprimir el mensaje. Si se dan cuenta, este código va a ser reutilizado las veces que yo quiera. En vez de escribir imprimir mensaje tantas veces yo quiera, así como esto, entonces yo lo que haría sería llamar al método y enviarle el parámetro. Pero aquí ya no imprimiría lo mismo, porque es diferente. Si yo llamo al método girar y le mando un arreglo de chars que diga hola, que diga, vamos a llamarlo una vez más, que diga juego, entonces lo que haría el método sería exactamente el mismo código, pero la salida sería diferente. Por ejemplo, la salida de este es solo y la salida de este es juego. Si se dan cuenta, ya el método hizo cosas diferentes porque el parámetro cambió. Una vez entendido esto, ya podemos ver por qué el código es repetitivo o por qué los bloques de código pueden llegar a ser repetitivos. Adentrándonos un poco más, ¿cuál es la diferencia entre un método y una función? Bueno, la diferencia es bastante simple. Los métodos no devuelven ningún valor y las funciones pueden devolver un dato de cualquier tipo. Vamos a ver una analogía en la vida real de esto que acabo de decir. Por ejemplo, un método en la vida real podría ser saludar, porque cuando saludo yo no espero una respuesta, simplemente saludo y esa fue mi acción, saludar. Mientras que por el contrario, la función
sí espera una respuesta o sí espera un valor. Por ejemplo, cuando sumamos, este es un ejemplo de la vida real de una función. Si sumamos 2 más 8, eso me retorna un valor de 10. O sea, sí espero un valor después de que haga mis acciones. Estas serían mis acciones y este sería el valor que va a retornar. Siempre hay que tener en cuenta la palabra reservada return, que es lo que retornará la función. Es decir, quiero que sepan desde ahora que siempre que vayan a hacer una función, siempre va a ir este retorno dentro de ella. Es de ley, porque necesita retornar algo. Siguiendo, una clase es la representación de cualquier objeto, por ejemplo, una persona. Y al decir cualquier objeto, literalmente me refiero a cualquier objeto. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos objetos? Tenemos un vaso, un carro, una persona o cualquier otro objeto. De hecho, la clase es una abstracción de la realidad y es una abstracción de cualquier objeto en la vida real. Cuando ya tenemos una clase, vamos a hacer la analogía con la persona. Si tenemos un objeto persona, la persona y cualquier otro objeto en el mundo tiene características y también tiene acciones. Por ejemplo, una persona podría tener las siguientes características. Podría tener una altura, podría tener un peso, podría tener una edad, debe tener un nombre y así podemos ir contando una serie de características. De hecho, podemos contar las características que queramos y mientras más describamos al objeto es mejor la percepción a la realidad. Y acciones. ¿Qué acciones podría tener una persona? Pues podría caminar, podría saludar, podría cumplir años y así sucesivamente. Espero que se entienda. También tenemos el ejemplo del carro. ¿Qué características podría tener el carro? Pues tiene un color, tiene una altura, tiene una anchura, tiene un número de chasis y así podemos seguir describiendo el carro. ¿Qué acciones tiene el carro? Caminar para adelante, caminar para atrás, girar, etc. Ahora vamos a las acciones. Las acciones de una persona pueden ser representadas mediante métodos o funciones. Desde ahora quiero que vayan dándose cuenta de esto. Y esto es algo bien importante. Las acciones de una persona se representan mediante métodos y funciones. Es decir, toda acción la vamos a representar por cualquiera de estas dos. Dependiendo si mi acción retorna un valor, entonces yo la represento por una función. Si mi acción no retorna ningún valor, yo lo represento mediante un método. Las características pueden ser representados mediante atributos. Y los atributos por lo general son variables que van a ir dentro de nuestra clase. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Por último tenemos la tarea que se las voy a explicar posteriormente.